¿Qué tal, amigos? Buenas noches, saludos cordiales en este día martes, en segundo día de la semana, a nuestros seguidores a través de las redes sociales. Nosotros hace 30 minutos arrancamos ya la programación, como les habíamos comentado, estamos listos para tratar un tema más en el ámbito de la salud y claro, pues junto a profesionales en las diferentes áreas que nos proporciona el doctor Luis Alberto López desde Alfa Medic. Y hoy pues nos acompañan acá en el estudio de Voz de Lupano. Muchísimas gracias a quienes están noche a noche pues compartiendo las diferentes programaciones acá en la estación. Le damos el saludo de bienvenida a la licenciada Joana López. Bienvenida, qué gusto saludarle una vez más acá en Voz de Lupano. Muy buenas noches, Julito, ¿cómo está? Un gusto para mí estar acá en Voz de Lupano, en Cómplices, hablando de temas de salud. Ok, ¿cómo ha estado esta semana, doctora? ¿Qué tal el arranque de la segunda quincena del mes de agosto? Muy bien, muy bien. Lo más importante, dando gracias a Dios con salud para poder tener esa fuerza para trabajar, que estamos ahí a full, trabajando con los pacientes. Un poquito de molestias en la vía, pero es por un bien común. Así es. ¿Cuánto tiempo les han dicho que van a tener esta interrupción? Híjole, creo que en la vía van a estar unas 2 o 3 semanas más arreglando, pero pese a todo nosotros seguimos atendiendo cualquier cosa, estamos para servirles. ¿Cuál es el acceso que se deberá tomar en el caso de las personas que vayan con vehículos? No sé si tenemos esa información. Claro, todavía tenemos libre la calle Manuel Vázquez, también... ¿qué será? Unos 20 pasitos de Alfa Medic, está libre todavía esa vía que es una cuadra antes del redondel de los Macabeos y ahí está todavía libre. Muy bien, muchas gracias. Vamos a lo que hemos venido, a hablar de salud, como los días martes lo hacemos desde Alfa Medic. Hoy un tema también que muchas personas cuando escuchamos esto decimos, ¿cómo? ¿Cuál es el espolón calcáneo? Licenciada, por favor, cuéntenos sobre esto que llama la atención en la familia, en los amigos. Así es, vamos a hablar del espolón calcáneo, que en primer lugar quiero comentarles sobre en dónde está ubicado el espolón calcáneo. Es en el talón del pie, entonces son las estructuras muy importantes que sostienen toda nuestra carga, todo nuestro peso corporal. Entonces ahí tenemos estructuras importantes como es los huesos del talón, tenemos fascia, una fascia muy importante que es una banda dura, tensa que sostiene la estabilidad del pie. Tenemos ligamentos, tenemos tendones y sobre todo esta fascia plantar que es la que se inserta en la parte inferior del calcáneo, que es el talón, y el espolón es esto, es un crecimiento anormal del hueso por un exceso de tensión, por un exceso de presión y comienza a producir el cuerpo en defensa, formación de acúmulo de calcio y a la final calcificaciones en la inserción de esta fascia. A esto se lo llama espolón calcáneo. Muy bien, a las personas quienes nos están escuchando y siguiendo la transmisión en vivo, nos pueden escribir, pueden hacer sus consultas, pueden preguntar acá a la licenciada, pues a esta hora, a través del 097-952-4266, vamos a hacerlo de una manera interactiva con nuestros seguidores. ¿Cuáles son las causas, licenciada? Bueno, una de las causas principales de espolón calcáneo es una fascitis plantar crónica que ya ha sido mal curada, mal llevada, y esta misma comenzó a provocar esa tensión excesiva en el hueso. Entonces, cuando el hueso tiene una tensión excesiva, que le está como tensionando, tirando a esta inserción donde va en el hueso, comienza a producirse como defensa calcificación. Entonces, la causa principal es una fascitis plantar crónica. ¿Qué es la fascitis plantar crónica? Es la inflamación de la fascia por alguna alteración de la estructura
del hueso, del pie, del mismo tejido. Entonces, esta fascitis plantar y que puede provocar a la final un espolón calcáneo va dependiendo de varios factores, como es la edad. La edad es más es más común un espolón calcáneo en pacientes de 50 años en adelante. También se da por un importante, lo que es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, una sobrecarga excesiva en nuestros pies, como defensa, el cuerpo va a comenzar a producir y como inflamación va a provocar este espolón calcáneo. También hablamos de que una de las causas de espolón calcáneo es los gestos deportivos excesivos o con demasiada carga deportiva, que va a provocar un sobreuso, un desgaste, una excesiva tensión en nuestros pies. Entonces, aquí quiero hacer solo un pequeño paréntesis, que también en deportistas, y han venido pacientes y casos que tienen un espolón, pero me dicen, pero no es el espolón inferior, es el espolón superior. Entonces, esta es la enfermedad que se da en adolescentes y en niños que están en crecimiento, que están dedicados al fútbol, al básquet, demasiada carga, que los tendones que se insertan en la parte posterior del hueso calcáneo comienza a jalar y a provocar un espolón. Entonces, esta es en casos de deportistas que no tienen descanso, que no tienen no tienen ese cuidado. El deporte excesivo es lo que puede también provocar un espolón. También el calcáneo. Entonces, también es importante los pacientes que tienen que no usan un calzado adecuado. Un calzado adecuado tiene que ser que le sostenga bien al pie, que nuestro pie sea, que el zapato se adapte a nuestra forma del pie, y que no sea lo contrario, que nuestro pie tenga que adaptarse a la forma del zapato y que tenga que hacerse chiquito, que tenga que presionarse y todas esas cosas. Entonces, el zapato tiene que ser adecuado. También cuando se tiene la tendencia de pie plano o pie cabo, o que el pie tiene una mala posición en cuanto a la podología, la pisada, también comienza puede provocar espolón calcáneo. Entonces hay que revisar, hay que ir analizando todas esas cosas. También personas que pasan mucho tiempo de pie tienen la tendencia a crear espolón calcáneo. Entonces, una persona que ya viene a la consulta, vemos y se sienten identificadas, o alguien que nos está escuchando se sienten identificadas con estos signos, con estas causas que nos causas que nos pueden provocar espolón, hay que estar ya atentos. ¿Cuáles son los principales síntomas que uno podría ir viendo? Porque normalmente, ¿no?, todo va bien hasta cuando ya ha avanzado el tema del espolón. Por ejemplo, yo cuando tengo mis selecciones de reina paso mucho tiempo parado, digamos entre 3 horas, 4 horas continuas en mi trabajo. Por no utilizar la silla todo el tiempo me paro y estoy 2, 3 horas. ¿Esto afecta y cómo debería ver si es que se está desarrollando este espolón? Ya, claro, sí puede afectar. Personas que pasan mucho tiempo de pie, puede comenzar hablemos en situaciones como las suyas, Julito, que el calzado es rígido, es duro, es un calzado formal, ¿no? Y personas que pasan mucho tiempo de pie, puede provocar esta tensión, este dolor en la fascia plantar, y a la larga, si no nos cuidamos, si no prevenimos, puede provocar espolón. Y los signos, lo que va a sentir la persona específicamente es como pisar un clavo con el talón. O sea, le pincha, siente un pinchazo y un dolor en el talón que eso le va a caracterizar de que es un espolón calcáneo. Ya tenemos que diferenciar que no sea
otra patología que nos esté afectando. También es aparte de este pinchazo que sienten al caminar en el talón, en las mañanas a lo que se levantan, cuando el espolón es pequeño y puede tener dolor al caminar, al poner carga de su peso, al caminar, entonces comienza a sentir un dolorcito en el talón. Ese también es otro signo de alarma que nos podemos tomar en cuenta. También es un dolor en el arco plantar, dolor en la parte posterior, el cojeo. Si ya vemos que, o digamos como padres o uno mismo vemos que nos sentimos cojeando y no es normal, no debemos cojear, es un llamado de atención para que uno diga, a ver, puede ser un espolón, puede ser una fascitis, acudo donde el profesional que me pueda ayudar a diferenciar qué es lo que tengo. Pero si es que ya hay cojeo, si es que ya estoy sintiendo que al pisar es como que estoy pisando una aguja, como que estoy pisando un clavo, tengo dolor en el talón, tengo dolor al caminar descalzo y todas esas cosas, y es un llamado de atención a que puede ser un espolón calcáneo. Cuando se dice nuestros hijos, ¿de qué edad más o menos ya empiezan o podrían desarrollar este espolón? Se podría desarrollar más de 18 años en adelante. Se puede dar, pero son muy pocos los casos antes, en niños, en adolescentes, pero más se puede ver de más edad, un espolón calcáneo real. El tema del sobrepeso, importante también, ¿no? Sí, es importante porque es una sobrecarga que le estamos dando a nuestros talones. Nosotros tenemos un trípode plantar y el trípode plantar está conformado por el talón, que es el hueso calcáneo, por el primer dedo y el quinto dedo. Estos dos forman un trípode y toda la carga de nuestro cuerpo va a los pies. Entonces, mientras más carga, sobrepeso y aún más obesidad tengamos, más le estamos estimulando a la fascia plantar y a los huesitos del pie a que tengan ese crecimiento anormal para poder como defenderse de tanta sobrecarga. Ahora, en el tema del calzado, también hablaba, ¿cómo debería recomendarse cuando ya empiezan estas molestias? ¿Qué tipo de calzado debería utilizar? Claro, el calzado siempre, cuando tienen ya espolón, el calzado se recomienda que sea con un taco de 3 a 4 centímetros, para evitar la carga posterior, es decir, de lo que hablaba de este trípode plantar, para que la sobrecarga vaya un poco hacia adelante y no tanto en el talón. Entonces, por eso se envía una pequeña alza posterior, aparte de que vamos a hablar más adelante de qué más podemos utilizar. El calzado igual debe ser a la vez firme, pero no rígido. Nos debe dar estabilidad al pie, debe tener a nivel de envolver y dar firmeza a la parte del talón, a la parte del tobillo. Es preferible un poco caña alta porque ahí le da mayor estabilidad al pie. Y cuando vienen a la consulta, según el tipo de pie, se le va a recomendar mucho más todavía un calzado especial, que puede llegar hasta ser un calzado ortopédico, y el calzado ortopédico ya es más firme, más fijo. Entonces, eso, que podemos llegar a ese punto, pero según la evaluación. Ok, entonces continuamos con ese tema. ¿Cuál es el diagnóstico que se les da, o cómo se llega al diagnóstico de eso que estamos tratando? Sí, ¿cómo lo diagnosticamos? Primero, bueno, con los síntomas que ya la persona va teniendo, dice, a ver, me voy al médico, al profesional, y es un simple examen que es una radiografía lateral del pie, que se confirma o se descarta si es un espolón. Entonces, de esta radiografía se puede ver en el piecito que hay un crecimiento anormal, una protuberancia inferior en el calcáneo, en el hueso,
y este puede variar de 1 milímetro a 10 milímetros según la gravedad y el tiempo que haya pasado para que se forme ese crecimiento anormal del hueso, esa exostosis que ha habido, esa producción de hueso. Y también un poquito para diagnosticar, también está la evaluación, la palpación, el dolor en el arco plantar, y la referencia, como hablamos antes en los síntomas que el paciente nos refiere, el signo típico que es que siente que pisa un clavo. Que siente que pisa un clavo, ya nos llama a direccionarnos que es más que seguro que puede ser un espolón calcáneo. Entonces, a la palpación, el momento de evaluar y hacer el historial clínico al paciente, ya vamos viendo y topando si es una zona mismo donde crece el espolón o puede confundirse con una fascitis plantar, con una tendinitis de peroneos, con una tendinitis de tendinitis aquilea, que también provoca dolor alrededor del talón. Entonces, lo que nos va a confirmar la clave de esto es la radiografía. Ok, entonces ahí yo quiero hacer un paréntesis, licenciada, para agradecer a nuestros amigos de Mega Fiesta, que el fin de semana estarán pues realizando los domingos de matiné vacacional de los Juegos Populares en el Pasaje General Proaño desde las 4 de la tarde. Allá los amigos de Mega Fiesta habrá pues un sinnúmero de juegos tradicionales. Continuamos, licenciada. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes pues envían y recomiendan pues a todos los pacientes que llegan con esta molestia que debe ser terrible, ¿no? Solamente escuchar el tema o el diagnóstico espolón ya genera pues un poquito de fricción y las personas que tienen, me imagino que tiene que ser un dolor terrible. Claro, si imagínese, Julito, solamente una piedra en el zapato molesta. A mis hijos cuando les pongo los polines para ir a entrenar y si no se les puso bien, olvídese, hay que sacar el polín y nuevamente poner los zapatos. ¿Qué será pues con este espolón que definitivamente debe ser un dolor terrible? Exacto, es eso, o sea, cualquier estructura o una piedrita o una media doblada que esté en el pie y ya comienza a molestar. Y un espolón todavía es mucho más, la persona cojea mucho, es intolerable, la persona prefiere quedarse tranquila en reposo, entonces no asentar el pie, pero la vida continúa, tiene el trabajo, tiene que hacer sus actividades, entonces para eso va a estar ya el tratamiento que lo podemos hacer y que le da una mejor calidad de vida. Y una vez ya diagnosticado este espolón, vemos la radiografía, listo, sí es un espolón. Entonces el espolón calcáneo se va a trabajar con medicamentos, analgesia y antiinflamatorios para ayudarnos al dolor y a desinflamar, eso por un lado. Por otro lado está el reposo, un poquito de reposo que se pide los primeros días y de ahí sí viene la terapia. La terapia es muy importante porque hay pacientes que dicen que solamente con esto se curan, como están con la medicación, regresan a sus actividades normales y otra vez comienza el dolor y se comienza a volver un círculo vicioso. Entonces, la terapia es muy importante porque aquí lo que vamos a trabajar es liberar toda la fascia plantar, liberar la musculatura, liberar tendones, movilizar articulaciones, trabajar todo el talón, la fascia plantar, todo el piecito. Entonces no solamente es coger y algo sencillo, es analizarle toda la fascia y liberar todo. Entonces es un trabajo muy lindo que también se aplica con presas calientes, con presas frías, electroterapia, láser, se puede hacer también ultrasonido para ir disolviendo un poquito esa calcificación, porque no podemos eliminar del todo, pero sí disminuir toda la tensión y evitar a que esto siga avanzando. Inclusive se llega a hacer lo que son las ondas de choque. Las ondas de choque es un aparato que nos ayuda a mandar una electricidad, una corriente interna y que hace que se destruya un poquito estas calcificaciones que se están formando. Entonces,
Eso es el tratamiento en fisioterapia hay que llevarlo. Hay personas que también les va bien cuando que se ponen ungüentos, cremitas, está muy bien. Con tal, o sea, lo importante es desinflamar, bajar el dolor. Bueno, Pero a todo esto se va a sumar lo que viene lo más importante, el uso de una talonera para espolón calcáneo. estas taloneras es complicado de conseguirlas, están en el mercado. ¿A qué se hace referencia esa talonera? No, sí, sí la podemos conseguir aquí en Macas o igual yo siempre hago lo posible. Si no encuentran aquí algo, les guío cómo buscar en Quito, cómo buscar en Cuenca, en otros lugares. Pero sí podemos conseguirlos aquí en Macas, sí hay lugares que he visto, si puedo decirlos. Claro, sí, Sí. dígalas nomás, porque de pronto por ahí Bueno, alguien necesita tenemos a este lugar que se llama Olimpo, es un lugar que venden productos ortopédicos, que es de la Cruz Roja, más abajito. Ahí venden todo tipo de productos ortopédicos y ahí venden estas taloneras. Y las taloneras tiene que ser con la talla y si es para hombre o mujer, o si es una persona de contextura delgada o contextura gordita y gruesa, entonces ahí se le va guiando. Entonces yo siempre recomiendo a Olimpo porque ahí les pueden guiar y les pueden dar un buen asesoramiento de qué es lo que necesitan. Licenciada, ya cuando este espolón pasa, pues a mayores, diríamos así, ¿cuándo se genera ya el tema de cirugía? Después de haber pasado todo este tratamiento conservador que lo llamamos, ¿sí? El tratamiento conservador es no quirúrgico, ¿ya? Entonces, después de haber hecho terapia, después de haber usado analgesia, antiinflamatorios, después de usar la talonera, por lo menos un mes, 2 meses, y esta talonera, después de haber usado todo esto, si es que no funciona es porque ya es un espolón demasiado grande o es el exceso de peso o es todos los factores que nombramos antes que nos están complicando, que nos están dificultando el diario vivir. Entonces ahí se puede llegar a un proceso quirúrgico. Hay cirugía para espolón calcáneo. Ok, y en este caso, pues, ¿cuál es la prevención que se recomienda? Bueno, en la prevención, lo que hablábamos antes, si un calzado inadecuado me va a provocar espolón, tengo que usar un calzado adecuado. Hay personas que utilizan solo las sandalias o zapatillas y eso también hay que cambiar, que como les dije que nuestros pies tienen toda la carga del cuerpo, entonces es importante que nuestro calzado sea adecuado. Calzado adecuado que tenga una forma firme, estable, pero no rígida el pie. Eso nos va a ayudar a prevenir, una de las formas de prevenir un espolón calcáneo. Otra de las formas de poder prevenir un espolón calcáneo es bajar de peso, reducir el peso, hacer ejercicio. Ojo que también cuando quieren hacer ejercicio dicen no puedo hacer ejercicio porque me duele el talón. Entonces utilizamos estas taloneras para espolón y mejora mucho la estabilidad, mejora mucho, baja mucho el dolor. Otra forma de prevención es, me ha pasado mucho en la consulta que los pacientes que han tenido esguince de tobillo, una lesión antigua, a la larga pasa 1 año, 2 años y ellos tienen un tobillo inestable y forman un espolón calcáneo, llegan a formar este espolón calcáneo por la inestabilidad que han tenido y por no haber prevenido de hacer una buena rehabilitación por haber tenido un esguince de tobillo. Otra de las formas de prevenir también es mi trabajo es pasar mucho tiempo de pie, ver formas de llegar a casa y tengo que descargar toda la tensión que recibieron mis pies. Entonces, una de las formas es hacer masaje, compresas frías, hacer estiramientos y a la vez fortalecer nuestro piecito. Entonces, es algo muy importante de descargar
toda la presión y el trabajo que han hecho los pies. Otra forma de prevenir es, bueno, teniendo una buena alimentación, y siempre sí me han preguntado muchos pacientes con la situación de la alimentación y todo eso. Siempre que una persona tiene calcificaciones, tiene formación de hueso, tiene exostosis, estas formaciones de espolón, se prefiere decir que eviten lo que son el consumo excesivo de leche, consumo excesivo de gaseosas, de whisky, de colas, porque tienen minerales y eso también pueden formar cúmulos en nuestro cuerpo y más sobre todo donde está afectado, zonas afectadas. Eso. Otra de las formas de prevención es siempre estar atento al pie, sea de nuestros hijos o de nosotros mismos. Si nosotros tenemos tendencia a pie plano, ojo, esto nos puede ser un llamado de atención para que esa inestabilidad de nuestro pie a la larga pueda producir inflamaciones, incluso llegar hasta espolón calcáneo. No todos, pero sí se puede llegar. Entonces, una forma de prevenir es usar una plantilla personalizada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es evaluamos, si ya veo que hay pie plano, hay que evaluar qué es lo que pasa, si el problema es el calcáneo, si el problema es el arco, si el problema es en el tobillo, cuál es el problema, analizar y usar una plantilla personalizada que estabilice y armonice toda la forma del piecito para aguantar la carga de nuestro cuerpo. Excelente, excelente esta situación. Una vez que ya llega el tratamiento y se logra desaparecer pues el espolón, ¿se desaparece completamente? ¿Es reversible? ¿Vuelve a darse esto? ¿O cómo es la situación? Lastimosamente el espolón calcáneo no desaparece. Y las personas, los pacientes tienen que de por vida usar estas taloneras, que las taloneras son de un material de silicona, inclusive también hay unos que son de silicona bien suavecitas para disminuir toda la presión, toda la carga que está teniendo, y hay otros que tienen como una especie de dona que hace que el espolón caiga en ese huequito donde está libre para que pueda llevar su vida y su diario vivir sin dolor. Entonces, por lo general, estas personas que ya tienen confirmado con una radiografía que tienen espolón calcáneo, ya tienen para toda su vida espolón calcáneo. Este espolón puede ser causa de cambiar, digamos, esto sucede más en una institución pública, ¿no? Porque en la privada creo que es distinto el trato, pero si es que un obrero tiene este espolón, le podrían sería pues motivo para que le hagan el cambio de su actividad laboral. Claro, sería bueno cambiar, digamos, si en el sector público estoy de guardia 12 horas parado, es posible, de pronto no sé si hay cómo hacer cambios de puesto. Sería excelente, pero como digo, le podemos sobrellevar de buena manera, llevarlo de muy buena manera, utilizando una talonera para espolón, utilizando el calzado adecuado, haciendo fisioterapia, nos va a ayudar muchísimo. Y he tenido pacientes que obviamente dicen, es mi trabajo y yo tengo que trabajar, y si no estoy ese puesto que me dieron, me van a botar, no puedo, no tengo otro lugar de trabajo. Entonces se puede llevar de mejor manera esta enfermedad, esta patología del espolón calcáneo, con talonera, con fisioterapia y con alternativas que también, otros consejitos que vamos a dar, qué hacer en casa después del trabajo y todo eso. Muy bien, interesante. Le cuento, ya han pasado 35 minutos de esta entrevista en esta noche, como siempre, volando, ¿no? Siempre digo al inicio, parece que 30 minutos es bastante, pero ya en el caminar pues de la programación pues se pasan, pero es
totalmente rápidos. Entonces, las recomendaciones siempre en la parte final, haciendo pues ya en contexto, comprimido, pues, no sé, unas 3 cositas que les podría recomendar a las personas para prevenir y también pues en la parte final para poder sobrellevar, como usted decía. Claro. Recomendación, ¿qué podemos hacer en casa? En casa hay algo muy común que se recomienda y es poner una botella de agua en el congelador y estas le sacamos, cuando lleguemos del trabajo súper cansados, fatigados, le ponemos una telita no muy gruesa, si es que aguantamos directo, directo, y si no, podemos poner una franelita encima. Esta botella está helada, fría, entonces, ¿qué va bien para desinflamar? El frío. Y el momento que llegamos, nos sentamos y nos sacamos los zapatos, las medias y pisamos esta botella. En lo fría, en lo helada que está, pisamos la botella y esta tiene que ser también a la vez un masaje duro que nos estemos haciendo como un rodillo que nos está haciendo en la fascia plantar y al talón, fascia plantar y al talón. Entonces, hacer ese como un rodillo que esté en el piecito nos va a ayudar mucho a desinflamar. Ese es un consejo que les va muy bien a los pacientes, a las personas, para poder disminuir esa inflamación y esa tensión que tiene. Masajes, hay un automasaje que se puede hacer con la manito o se puede hacer con la misma botella que se está haciendo el masaje. Otros que lo usan una pelota de tenis y pisan la pelota de tenis para hacerse un masaje en la fascia plantar. Usar un calzado adecuado, si es necesario una plantilla personalizada y si tienen espolón mismo, tienen que usar una talonera para espolón. Por acá nos preguntan, licenciada, ¿cuál es el médico, la especialidad que atiende esos casos? Bueno, yo como fisioterapista en AlphaMedic puedo atender esos casos, claro. Lo puede atender también el área de traumatología, un traumatólogo que nos puede ayudar, pero siempre se va a derivar a fisioterapia y que eso le podemos ayudar. Siempre trabajamos en conjunto, traumatología, medicina general y fisioterapia. Entonces es un trabajo en conjunto para la mejoría del paciente. ¿Cuál es el estado de un paciente para llegar a la cirugía? El fracaso total de todas estas, de que no tolera, rechaza y lo que es la talonera para el espolón, en la fisioterapia o que ya es mucha medicación que va recibiendo. Entonces ese es el paciente que se recomienda cirugía. Muy bien, y finalmente pues queremos agradecerle pues mi estimada licenciada en esta programación de Cómplices. El día martes hablamos de salud con el personal de AlphaMedic, gracias al doctor Luis Alberto López, el médico de acá de Voz de Lupano, ¿no? Agradecerle, cierto, doctor, por las atenciones vías telefónicas cuando mi papá estaba delicadito. Pues la primera vez que nos encontramos acá y lo hacemos público por ahí por las dolencias de mi papá con una llamadita, pues al menos pues nos dio un poco de alivio, ¿no? En el momento que uno está sería pues alterado, sin saber qué hacer, cuál es el horizonte. En todo caso, pues agradecerle públicamente, doctor, por la gentileza con nuestra familia. Licenciada, llegamos a la parte final, 40 minutos hablando de el espolón. Pues definitivamente esto creo que está en el diario vivir de todos quienes se portan mal con la alimentación, con el sobrepeso y también pues en el abuso del deporte también. Entonces agradecerle nuevamente como siempre la cuñita ahí para nuestros amigos, en este caso a la gente de Mega Fiesta, Axel González, quienes estarán con un proyecto especial el fin de semana con un tema de juegos tradicionales, la rayuela, los trompos. El día de mañana nos estará contando aquí en la programación qué actividades se va a poder recordar en el pasaje general Pro Año 1. Entonces, licenciada, ¿dónde nos encontramos nuevamente? Reitérenos cuál es la ubicación y los contactos y toda la información que nos pueda proporcionar al respecto.
Claro, por favor, estamos ubicados en la avenida 29 de Mayo y Manuel Vázquez, una cuadra al sur del Redondel de los Macabeos, el edificio Alfa Medic, Centro de Especialidades Médicas. A mí me pueden ubicar en el primer piso de Alfa Medic en fisioterapia. Mi número es 0987-943-400. Encantada de servirles y poder colaborar con sus dolencias para que estén mejor. Así es, muchas gracias entonces, doctora. Licenciada, siempre es un gusto tenerles acá, al personal de Alfa Medic. Como siempre, el próximo día martes estaremos con más novedades, con más temas para enterarnos y para prevenir nuestra salud. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Gracias, Julio. Así es, de esta manera cerramos la transmisión en vivo y en directo, gracias a nuestros amigos de Mega Fiestas a esta hora de la noche. Recuerde, si usted va a celebrar algún acontecimiento especial, búsquelo allá en la 10 de agosto y Pasaje General Pro Año. Ahí estamos entonces ubicados. Vamos a cerrar la transmisión en Facebook y nosotros les seguimos acompañando con la programación musical regular de todas las noches. Gracias a nuestros cómplices.